Un fenómeno que se viene incrementando con el pasar de las últimas décadas está relacionado con los procesos de integración. Estos procesos de integración se vinieron dando como fenómeno con mayor intensidad después de la Segunda Guerra Mundial. En un principio eran acuerdos que se hacían a través de países y hoy en la actualidad estos acuerdos ya se hacen a través de bloques ya previamente conformados. Para establecer un criterio de los procesos de integración, podemos decir que estos procesos de integración van de una menor complejidad, esto de acuerdo a la integración que se genera entre los países intervinientes, hasta un proceso de integración total. Así las cosas, podemos decir que hay 6 procesos de integración, podemos catalogarlos en 6 procesos de integración, y el primero de ellos está relacionado con lo que se denomina los acuerdos preferenciales. Estos acuerdos preferenciales lo que establecen es una desgravación parcial de los impuestos de importación que se cobran en el intercambio entre los países que gestionan este acuerdo. Es decir, una desgravación parcial, por ejemplo, entre 3 países establecen una negociación de algunos productos del amplio espectro de la nomenclatura del comercio exterior, y donde se establecen criterios de pequeñas preferencias en los aranceles de importación cobrados, siempre considerando el concepto del origen del producto. El segundo proceso dentro de esta cadena de los procesos de integración puede ser la que se denomina el área de libre comercio, donde ya la desgravación deja de ser parcial y pasa a ser total, es decir, contempla a todos los productos del espectro arancelario. Y esto es lo que se denomina el comercio intrabloque. Esto afecta básicamente al comercio de los países intervinientes. Ya pasamos de una desgravación parcial a una desgravación total. El tercer estadio, o la tercera etapa en estos procesos de integración está relacionado con el establecimiento de un arancel externo común, y ya llegamos a una etapa donde se denomina unión aduanera. Aquí aparece la primera política común de los países intervinientes. El arancel externo común significa que todos los países intervinientes dentro de un proceso de integración cobran el mismo arancel de importación para las importaciones de productos de terceros países que no conforman el bloque. Este arancel externo común ya es una política, insisto, una política común de los países del bloque, y establecen ya criterios más macroeconómicos. El cuarto estadio, o la cuarta etapa relacionada de un proceso de integración, es el denominado mercado común. El mercado común ya establece o permite el establecimiento de la libre movilidad de los factores del capital del trabajo. Evidentemente, cuando estamos ante un concepto de mercado común, ya el proceso de integración está muy avanzado, pero todavía, a pesar de la movilidad de los factores del capital del trabajo, no aparecen políticas comerciales o políticas de Estado comunes. Donde sí ya empiezan a aparecer estas políticas es en el quinto estadio, que es en la Unión Monetaria. La Unión Monetaria establece ya el criterio de una sola moneda en el ámbito de todos los países que conforman este proceso de integración. Claramente, una Unión Monetaria establece ya políticas económicas comunes dentro de los países que conforman el bloque. Por lo tanto, la Unión Monetaria establece ya, digamos, una mayor integración, un mayor compromiso por parte de los gobiernos de los países miembros de este proceso de integración. Y el último estadio es el que está referido a la integración total. Y ya allí aparecen organismos supranacionales. Estos organismos supranacionales son los que establecen políticas de bloque. Claramente, ningún país pierde independencia de criterio por más grado de asociatividad que conforme. No obstante esto, evidentemente, en la medida que van estableciendo mayores posibilidades respecto a cuánto proceso de integración voy a participar, van perdiendo en cierta manera determinadas facultades respecto a la independencia de determinadas decisiones, fundamentalmente las relacionadas desde el punto de vista económico. Si bien dentro de los criterios de la OMC están permitidos estos procesos de integración, lo que no se debe de generar es un proceso de discriminación respecto de terceros países. Eso también está establecido claramente en la OMC, y se deben establecer criterios uniformes respecto de
cuáles son los países que conforman este proceso de integración, bajo qué metodología y qué alcance tiene este proceso de integración, y normalmente una de las cuestiones que están básicamente referidas a este tema son las referidas al concepto de la determinación de origen de los productos. Porque para poder acceder a preferencias arancelarias de gravación total o parcial, es claramente indispensable establecer criterios relativos a un concepto de origen del producto, que hoy se buscan uniformar a nivel internacional, pero que establecen algunos criterios de diferenciación básicamente establecidos en el poderío, si se puede decir así, el poderío económico o el desarrollo económico de los países intervinientes dentro de este proceso de integración. Para finalizar, y a modo de ejemplo, el Mercosur es una unión aduanera imperfecta porque ha llegado al estadio, hoy en el año 2010, ha llegado a este proceso de integración, pero contempla algunas excepciones a la utilización del arancel externo común, básicamente en los países de menor desarrollo económico relativo, como es el Uruguay y el Paraguay.